que traigas tu risa falsa, ya sabes que no hay lugar para caretas en nuestra canción. No hace falta que me vendas tu cariño, la obsecuencia es denigrarse por un poco de atención. Y me dan ganas de llorar, tus tantas ganas de agradar, simulando, canallando, dibujas a sangre fría sentimientos de cartón. No levantes falsa bandera de lo que no sentís, en esta foto no salís. No chamulles, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de nada te sirvió mentir. No hace falta victoriar la escarapela, solo los días feriados o porque viene el mundial. No hace falta profesar la dicha ajena, brillar con la luz de otro me suena a mediocridad. Y me dan ganas de llorar, tus tantas ganas de agradar, simulando, canallando, dibujas a sangre fría sentimientos de cartón. No levantes falsa bandera de lo que no sentís, en esta foto no salís. No chamulles, porque no Bueno, mucha gente en la cancha, un lindo domingo por supuesto, mientras se venía el local complejo a la cancha con Simón Melano en el arco, en la defensa la 4 para Mateo Orisi, la 2 para Joaquín Rivero, la 6 para Javier Silva y la 3 para Facundo Milotich, una defensa que ya sale de memoria. En la mitad de la cancha con la 8 Agustín Gómez, la 5 para Gonzalo Galanti y el regreso para el capitán con la número 7 Juan Sebastián Altamiranda. Y hablando de regreso, también Maxi Delgado, luego de mucho tiempo de inactividad. El último partido había sido después de Vicuña Maquena en cancha de San Martín de Montevideo, donde había sufrido un desgarro, después tuvo una hernia de la cual se tuvo que operar y Maxi Delgado estaba de regreso en este partido. En la delantera con la 11 Nico Recchi, con la 9 Claudio Cumbá, complejo le faltaba Matías Pinelli y Federico Balcells, que la verdad los ha extrañado demasiado y ya lo vamos a comentar. A la cancha la visita, Argentino, que salía con Luis Mancilla en el arco, en la defensa la 4 para Mauricio Imán, la número 5 justamente para Ramiro Farías, la 6 para Joaquín Cruz Alniqui y la 3 para Matías Neira. En la mitad de la cancha con la 8 Gabriel Beltrán, la 2 para el capitán Lisandro Arce, la número 11 para Marcos Toninetti y la número 7 para Luis Aguono. En la delantera con la 10 Brian Benich y la 9 para Facundo Palacios, el equipo dirigido técnicamente por Gustavo Tomasa, que ya estaba en el campo de juego. Junto con la cuaterna arbitral encabezada por Leandro Sosa Abrile, el árbitro principal. En línea número 1 Augusto López, línea número 2 David Álvarez, cuarto árbitro Francisco Peiretti. Todo listo, todo preparado, ya se jugaba en el estadio 23 de mayo, un partido que va a empezar controversial, porque la primera que vamos a ver en este encuentro van a ser amarillas para Juan Cruz Damiani, el Cartu, el ayudante de campo de Colioni en el banco de los suplentes. ¿Por qué la amarilla? Porque en la salida de una jugada anterior a esta, a Mancilla se le escapa la pelota y la vuelve a tomar el arquero de Argentino, lo que debió haber sido sancionado con tiro libre e indirecto. Todo el banco de suplentes de Complejo salió expulsado a reclamar. En ese desparramo la amarilla se la lleva Juan Cruz Damiani, que sonreía ante esta tarjeta. Ahora vamos a ver una amarilla que para mí ya es polémica, porque el árbitro le saca la amarilla a Lisandro Arce por un golpe sin pelota a Nicolás Recchi y le dice: acá y allá pegaste sin pelota, porque ya lo había hecho antes Arce. Y le saca la amarilla, el reglamento es claro, dice que la falta sin pelota debe ser expulsión. Obviamente que siempre hay que fijarse la intensidad de la falta, pero si ya venía Arce de una roja que no fue sacada en su cancha y aquí golpea sin pelota, hay que ver eso también un poquito, qué consideración debe tener el árbitro. Pero bueno, decidía la amarilla temprana también para Arce. Primera llegada de Argentino, sin falta barría Toninetti y Altamiranda, le ganaba bien la pelota. Luego Beltrán busca el penal en vez de definir ante Melano. El árbitro cerquita, en esta bien, no había penal para el jugador de Argentino, que se levantaba hasta incluso sin reclamar.
15 minutos y otra vez Argentino al ataque. Y Complejo que va a salir ahora intentando de contragolpe, pero no puede porque devuelve Neira. Es Melano en que se impone ante un Brian Benich que estaba totalmente habilitado en esta jugada, así que llevaba peligro al área de Complejo. Hasta que a los 17 minutos con 40 segundos, con este centro y cabezazo de Javier Silva, Complejo se ponía en ventaja y comenzaba a ganar el partido por 1-0. Hasta aquí todo bueno para Complejo Deportivo. El centro que se desviaba en la barrera, esto le jugó a favor al jugador de Complejo, Javier Silva, porque tras el centro que quedó bombeado, le cae a la cabeza y mete un testazo bárbaro para meter, si no me confundo, su primer gol con la camiseta de Complejo Deportivo. Lo vemos de nuevo porque fíjense cómo viene bombeado y el cabezazo es muy pero muy bueno y preciso al ángulo. Nada que hacer para el arquero Luis Mancilla de Argentino de Belleville. Un solo hombre en la barrera, en él se desvió el centro del jugador de Complejo Deportivo y a la cabeza de Silva le quedó con este hermoso gol del jugador de Complejo que ahora se alejaba con 2 tantos de ventaja ante Argentino. Pero rápidamente, fíjense, 18 minutos iban de esta jugada. Saca del medio Argentino y va a tener el empate muy rápido. Aquí con la conducción de Arce, que pide nuevamente adentro a Beltrán. El pase filtrado es excelente para Brian Benich, que de taco quiere definir. Es Simón Melano en que se anticipa y quiere despertar a su defensa. Aquí salía Complejo, 18 minutos 43. Fíjense, 10 segundos más tarde. Ahora el que la tiene es Arce nuevamente. El centro pasado, la pelota pica, lo supera a Orisi. Y en menos de un minuto empataba las cosas Argentino de Belleville y se empañaba este buen inicio de Complejo Deportivo. Calculó mal Mateo Orisi, la pelota lo superó al lateral derecho de Complejo, le quedó para definir solito y solo a Luis Aguono en Argentino y de esta forma Argentino de Belleville empataba rápidamente las cosas, algo que le convenía, por supuesto, o era buscado, porque cuando pasan los minutos Complejo se aploma y es difícil entrarle. En esta aprovechó la que tuvo después de que Complejo abría el marcador. Muy buena la definición de Aguono, que aquí no la deja picar, define cruzado, nada que hacer, por supuesto, para Melano, más allá del error de cálculo de Orisi en zona defensiva. 20 minutos y lo que vamos a ver es rápidamente esta tarjeta amarilla para Marcos Toninetti por la fuerte falta sobre Gonzalo Galanti, un jugador al que Argentino buscó todo el tiempo derribarlo con falta en este caso. Bueno, de esa amarilla nos vamos a esta amarilla de Rivero y de aquí se viene también la noche para Complejo Deportivo, porque no habían pasado 10 minutos de que Complejo había abierto el marcador y van a pasar 10 minutos hasta que Argentino lo da vuelta, porque de este tiro libre ejecutado por Gabriel Beltrán pierde la marca Gonzalo Galanti y el que termina metiendo la cabeza y definiendo de forma espectacular es Facundo Palacios, que pone el 2-1 para Argentino de Belleville y de esta forma daba vuelta el partido e igualaba la serie en Justiniano Pose. Por lo tanto, hasta aquí esta serie se iba a los penales. Muy buena la ejecución de Beltrán, casi solito y solo define sin molestia Facundo Palacios adentro del área. 2 despistes, 2 distracciones de Complejo Deportivo las pagó absolutamente caras en este partido. Complejo y Argentino de Belleville otra vez ya estaba en la llave y ponía paridad total en el marcador justamente global del cual estamos hablando. Complejo 1, Argentino 2 y 3-3 hasta el momento la llave de cuartos de finales aquí en el estadio 23 de mayo. 29 minutos, mientras mucho pasaba, aquí a Complejo se le complica todo. Delgado que iba contra Neira, ahora el cabezazo de Orisi que lo pone nuevamente por arriba a Delgado, levanta su brazo izquierdo que impacta sobre el rostro de Neira y el árbitro viene absolutamente decidido con la tarjeta roja en el bolsillo y expulsa a Maximiliano Delgado, que hacía mucho que no vestía los colores de Complejo Deportivo. Si no me confundo, eran más de 3 meses o 3 meses de los que no jugaba Delgado y en 29 minutos se iba expulsado del partido a instancias del árbitro Leandro Sosa Abrile. Vamos a repasar esta jugada. En lo personal, ya la he visto antes de comenzar este programa, por supuesto. Considero, teniendo en cuenta cómo venía el partido, que ya venía un poco calentito por algunas intervenciones, de cómo venía también en la ida este partido mientras se ganaba la tarjeta amarilla Altamiranda. Yo no sé, en mi apreciación personal no es una jugada de expulsión para Maximiliano Delgado. Es verdad
que el brazo lo levanta, que el brazo arriba existe sobre el rostro de Matías Neira. Ahí busca en primera instancia, devuelve Orisi y aquí lo vemos de nuevo. La pelota arriba, ahí mira a su contrincante, a su rival y levanta el brazo izquierdo. Puede ser en un forcejeo de juego. Ese tiro libre es falta, perfecto. Lo entiendo a Sosa Abriles y lo que quiere sancionar en esta jugada es falta para Argentino de Belleville. Creo yo que podría haber solucionado todo con una tarjeta amarilla para el jugador Delgado y de esta forma dejar que el trámite continúe como estaba. Porque aquí cambia todo el partido, Aquí cambia absolutamente todo el encuentro y es injusta, en mi apreciación personal, la expulsión para Maximiliano Delgado. Después tal que haya visto que levantó el brazo Delgado y demás, pero bueno, son acciones del juego, son acciones del fútbol y así se iba lamentándose justo Delgado en esta jugada. Expulsado, es lo que hay que decir. Leandro Sosa Abrili decidió echarlo justamente al jugador de Complejo. Mientras aquí Abuono, que tocaba de atrás a Reche, el árbitro por cómo estaba caldeado el partido decide la amarilla para el jugador Abuono. No existía una agresión para expulsarlo a Abuono. Aquí en una realidad, más allá de que Complejo pedía la expulsión, no era necesaria. Y aquí inmediatamente otra amarilla más. El partido estaba absolutamente cortado y muy caliente. Era Joaquín Cruz el Niki, el amonestado en Argentino de Belleville por tomar al Cayo Cumbá. Se jugaba poquito, partido rústico y caliente por todas las intervenciones que tenían. Aquí el árbitro, cansado de que Colioni le reclame, le saca la tarjeta amarilla. Cuando se va Colioni le sigue reclamando, entonces el árbitro que decide regresar, pero esta vez con la tarjeta roja para el entrenador de Complejo Deportivo. Expulsado Colioni, el árbitro que cuando Colioni lo iba quizá a increpar para decirle algo más, se iba y aquí expulsado entonces el entrenador de Complejo Deportivo. Vemos también que le iban a reclamar a Augusto López, el asistente número 1 en este partido, y lo que menos veíamos en el encuentro era fútbol, sino que un Complejo recontra caliente por las decisiones que se venían tomando en principio en este primer tiempo. Así que bueno, primer tiempo de polémicas entonces, como bien lo mencionábamos, y con un resultado que llevaba la serie a la tanda de los penales. Luego hubo algunos disturbios en el entretiempo, Complejo que por supuesto le fue a pedir explicaciones al árbitro, que estaba reticente a poder ofrecer estas explicaciones, se metió en el vestuario y después a vivir el segundo tiempo, pero lo cierto es que Complejo estaba un poquito desencajado de lo que era el encuentro. En un análisis previo, un Complejo que jugó unos aplomados 20 minutos, donde incluso consiguió esta ventaja que quizá le daba la tranquilidad si la hubiera podido mantener durante algunos minutos más en el partido. Luego 2 golpazos rápidos, en 10 minutos Argentinos le dio vuelta el partido a Complejo Deportivo de manera justa porque lo fue a buscar rápidamente. Y en eso de que Complejo se tenía que recuperar, la expulsión de Maximiliano Delgado, que fue resistido, por supuesto. El enojo es entendible de la gente de Complejo porque entienden que se podría haber evitado. Pero analizándolo ya con las imágenes y un poquito más en frío, me parece que la roja directa a Maximiliano Delgado es injusta en este partido, y más cómo se venía desenvolviendo la llave. Es una instancia de cuartos de final. Muchas veces hay que poner todo en la balanza y ver qué se decide en ese momento. El árbitro rápidamente decidió la expulsión. Para mí, reitero, para mí, después en casa verán qué opinan cada uno, injusta para Maximiliano Delgado. Momento ahora sí de adentrarnos en el segundo tiempo. Hasta el momento Argentinos 2, Complejo 1 en el estadio 23 de mayo, pero muchas cosas por suceder todavía quedan, así que al complemento nos vamos entre Complejo y Argentino. En este segundo tiempo el que mueve es Argentino de Belleville, justamente en el estadio 23 de mayo. Y lo primero que vamos a ver es una llegada de Argentino al minuto de juego. Esta no es la que estamos mencionando, sino que la que se viene ya es una jugada de Argentino con un desborde de Facundo Palacios atrás para Benis, que la hace bien en primera instancia en un control contra Silva. El remate, porque Silva lo marca bien de cerca, lo obliga a que el remate sea muy despacio y de esta forma la contiene el arquero. Aquí la disputa entre Reche e Imán, que se tiraban unos manotazos. El árbitro prefería en este inicio del segundo tiempo advertir antes que amonestar. Lo cierto es que se habían tirado Reche y después Imán, y ahora el que cae es Imán. Amarilla para el que está en el suelo y amarilla para el de Complejo, porque en un minuto siguieron molestándose. El árbitro le decide la amonestación para ambos jugadores. Levantate, le dice Imán,
y siga de esta manera. Y ahora la expulsión para el jugador de Argentino de Belleville, Gabriel Beltrán, que no deja ningún lugar a dudas, no hay reparo para las dudas aquí. La expulsión perfecta del árbitro Leandro Sosa Abrile, y ahora les vamos a mostrar el por qué estamos tan seguros de que la expulsión era lo que pedía la jugada. Fíjense cómo le deja la plancha sobre el empeine a Galanti, la verdad que da dolor de verla nomás a la jugada. Se confundió el jugador de Argentino de Belleville y creo yo que un poco le solucionó las cosas al árbitro, que en cualquier momento iba a querer equiparar las cosas en cuanto a los jugadores en cancha. Beltrán expulsado y ahora 10 contra 10 se jugaba en el estadio 23 de mayo. A los 13 minutos llegaba Complejo con el desborde de Facu Milotic, que lo ha hecho muy bien, y el remate alto de Galanti, que no podía pegarle con efectividad. Piden aquí un golpe de Abuono, que vamos a ver no existía, pero es mencionarle que Abuono tenía amarilla y todo Complejo pedía la segunda amarilla y expulsión. Viene el árbitro nuevamente en esta jugada en 15 minutos, fíjense, porque lo toma del hombro solamente Abuono a Cumbá, que se tira acusando un golpe totalmente inexistente. Aquí vamos a otra jugada que lo tiene a Facu Milotic como protagonista. Juega bien con Reche, Nico Reche, que lo ve pasar otra vez muy bien al ataque Milotic, que va a enfrentar ahora a Ramiro Farías. Se lo quiere desbordar por el costado izquierdo y aquí acusa que lo toman al jugador de Complejo. Lo cierto es que son los dos los que se manotean. Viene el árbitro aquí también en esta jugada. No me parecía penal sobre Facu Milotic en la cancha. Viéndolo desde las imágenes, creo que es un forcejeo natural donde no hay penal, más allá de que los dos se tiran los brazos. Sale airoso de esta jugada el jugador Farías, mientras Reche iba allí a presionar. Aquí lo vamos a ver de nuevo para que no queden dudas. De todas maneras, como siempre digo, lo charlamos. Esta jugada también es una de las polémicas que dejaba el partido, y que Sosa Abrile, bien ubicado, decía que no había penal y no existía precisamente. Tiro libre de Milotic y de acá atentos, gana y anticipa Matteo Orisi, y acá hay mano de Toninetti, que ni siquiera reclama porque existe. Se la toca antes Reche a Toninetti y tiro libre para Complejo. De este tiro libre, el que le pega en esta es Nico Reche. Ataja Mansilla, le queda Cumbá, gol. Gol de Complejo, que ahora sí empataba el partido y nuevamente se ponía arriba en la serie. Y de esta forma Complejo hasta el momento se llevaba la clasificación. Festejaban Facu Milotic y Agustín Gómez el nuevo triunfo de Complejo en el global. Pero fíjense la posición de Cumbá. Extremadamente, pero exageradamente en posición adelantada, no advertida por el línea número 2, David Álvarez. ¿Cuánto? ¿1,5 metros? ¿2 metros adelantado? Es increíble que un asistente que tiene que estar mirando una jugada tan clara no pueda advertir una posición adelantada tan evidente. Por eso, Argentino de Belleville se le iba al humo con los reclamos al árbitro, además de que era un gol que lo dejaba eliminado a Argentino. Y fíjense, la repetimos de nuevo aquí para que no queden dudas. Claro, define en soledad, totalmente solo Cumbá. Son 3 los jugadores de Complejo que estaban en posición adelantada. El que estaba más adelantado termina convirtiendo el gol, y de esta forma perjudicaban también a Argentino en esta jugada. Evidente era el offside del Cayo Cumbá. Salía ahora, pero de todas maneras no importó, porque suma un gol más Cumbá en el torneo para Complejo Deportivo, porque no la sancionaba el árbitro a esta jugada. Salía Toninetti, como te decíamos recién, e ingresaba Baldassar, un jugador que ha entrado muy bien en el equipo de Gustavo Tomasa. Aquí la amarilla para Palacios por reclamar, amarilla por la patada a Matteo Orisi también en Complejo Deportivo, cuando iban 28 minutos de este segundo tiempo. Y nos vamos ahora a una nueva amarilla, justamente porque aquí se venía Complejo de contragolpe. Reche, que hace una jugada espectacular con un sombrerito ante Ramiro Farías, que lo termina tomando porque el jugador de Complejo se iba hacia adelante a buscar el arco de Mansilla. Ahí la amarilla para el jugador, y otro cambio más, porque estaba amonestado Mauricio Imán, lo termina sacando el entrenador Tomasa para el ingreso de Santiago Palacios en el equipo indio. 36 minutos, seguía buscando Argentino, la pelota que le va a quedar ahora a Kruselniki. Qué buen central que es Kruselniki, que aquí tomaba la lanza y se iba hacia adelante. Otra vez Baldassar con la pelota, se va hacia adentro ante la marca de Milotic, el remate
que sale apenas desviado, se salvaba el arco de Complejo en 36 minutos. Y aquí algo insólito también, porque Reche no nos queda bien en pantalla, no nos queda bien en la imagen, pero salía desde atrás de mitad de cancha el jugador de Complejo Deportivo, y es ahora nuevamente en línea número 2, David Álvarez, el que cobraba una posición adelantada inexistente y podría haber sido importante esta jugada para Complejo. Federico Olmos era el que ingresaba en reemplazo de Galanti, que se iba en Complejo Deportivo en 38 minutos, un poco golpeado Galanti, pero un Complejo que con los cambios quizá empezaba a retrasarse un poquito en el campo de juego, más allá de que era Argentino también el que tenía que ir a buscar el resultado y lo sometía al equipo de Colioni, que en estos minutos dirigía desde afuera. Buena intervención aquí del arquero Melano, que tiraba la pelota por arriba del travesaño y de hecho al córner. Cambio ahora en Argentino, se retiraba Farías amonestado, en su lugar Nicolás Basualdo. Cambio en Complejo, Fede Bermúdez a la cancha, sale el Cayo Cumbá en el equipo de Colioni, un Cumbá que le tocó hacer un trabajo de mucho desgaste, de mucha lucha y que además le tocó convertir también. Olmos con el control de la pelota para Bermúdez, que va a definir, pero estaba en posición adelantada. En esta bien el árbitro David Álvarez, que termina sancionando la posición de adelanto de Bermúdez, que estaba un pasito adelantado. Lo vamos a ver de nuevo porque aquí frena Kruselniki para ir a buscar la pelota y queda enganchado Fede Bermúdez, pasito adelantado. Entonces viene en esta en línea número 2, sancionando la posición de adelanto de Federico Bermúdez. Ahora otro cambio, Nico Reche, que era un jugador que estaba utilizando Complejo por la banda, le tiraba muchas pelotas a él, que se juntaba con Mirotic para meter a Nery Sayago, un cambio directamente defensivo en el equipo de Colioni para tratar de cerrar el partido. Pero en 46 minutos, excelente jugada de Baldassar, juega con Palacios, el control orientado, juega con Benich, palo y gol de Argentino de Belleville en 46 minutos, cuando parecía que poco pasaba, que Complejo de a poquito se llevaba la victoria. En 46 minutos, el primer minuto de adición de Argentino le pone el 3-2 a Complejo y de esta forma enviaba nuevamente la serie hacia los penales. Lo vemos de nuevo, gran jugada de Baldassar, qué buen control orientado de Palacios, excelente para un Brian Benich habilitado, y a mí la única duda que me queda es si la pelota ingresó del todo. Es cierto que si no ingresa del todo es mano, penal y roja para Agustín Gómez, pero le queda una chance más a Complejo de poder sostenerlo. Esa duda me quedó. Aquí la duda no existe porque habilita a Rivero, al jugador Brian Benich, totalmente habilitado. Controla excelente y luego de zurda define hasta cuando parecía no quedarle lugar. Pero fíjense aquí en la cámara lenta cómo parece que Gómez la sostiene antes de que ingrese la pelota. No entra del todo para mí el balón. De todas maneras, el árbitro estaba bien ubicado, sanciona el gol de Argentino y de esta forma el 3-2 final. Allí en cancha de Complejo, golpazo determinante de Argentino en los 46 minutos de este segundo tiempo, cuando había 7 por jugarse allí en el estadio 23 de mayo y cuando parecía que Complejo se encaminaba para meterse en una nueva semifinal de la Liga Belvillense. No fue así, no pudo ser, por lo menos desde lo reglamentario, que eran los 90 minutos de este partido de vuelta. Se le terminó escurriendo la victoria de las manos y toda la serie a los penales con un global de un 4-4, la verdad que fue una llave que ha tenido de todo, un partido muy agresivo, le ha tocado atravesar a Complejo en cancha de Argentino, lo cual le ha dejado el saldo de muchos jugadores golpeados, lesionados para afrontar este partido de vuelta, que también tuvo sus primeros minutos de mucha agresión, de roce, había mucho golpe sin pelota, también que el árbitro quedaba lejos de ese tipo de jugadas, pero bueno, algunos fallos arbitrales evidentes que terminaron perjudicando a ambos, pero el que se siente más perjudicado, más de todo por la sanción de la expulsión de Delgado, es Complejo Deportivo, y es algo que ya vamos a repasar también en testimonios. Todo a penales, luego de este análisis que hacemos. El gol de Silva de Complejo, que tenemos que decir que fue el segundo, el anterior también había sido contra Argentino de Belleville, y le agradecemos este dato a Hugo. Y nosotros ahora también contar que este ha sido un partido determinante para Complejo, que termina en los penales. Y allí Complejo tenía que decidir quiénes iban a ejecutar, tanto como Argentino de Belleville. Así que nos vamos a ir a repasar cómo se ha definido este encuentro desde la tanda de los penales, y luego ya analizaremos un poco más global lo que ha sido la temporada en sí de
de la C. El que iba a empezar pateando va a ser Argentino con Aguono, que patea muy bien. Melano hacia un lado, la pelota de Aguono hacia el otro. 1-0 para Argentino de Belleville en la tanda de los penales. Ahí lo repetimos nuevamente, es Aguono el que ponía el 1-0. El que iba para empatar era Javier Silva en Complejo Deportivo, con un tranco tranquilo justamente. El zurdo va caminando hacia la pelota y el remate es muy fuerte por arriba del travesaño, incluso la sacó de la cancha. Javier Silva festejaba a Argentino de Belleville el primer penal errado de Complejo Deportivo a instancias de Javier Silva. Ahora el que iba para Argentino, para poner una distancia aún mayor en el marcador, es Lisandro Arce, que ejecuta muy bien nuevamente hacia la derecha de Melano, que decide nuevamente tirarse hacia su izquierda. Y gol de Argentino que ponía el 2-0 en el marcador con este tanto del jugador Lisandro Arce, el capitán del conjunto visitante. Rivero, el otro defensor central que va a ejecutar, va a bastante distancia a la derecha de Mancilla, que excelente, excelente el arquero de Argentino, adivina la intención de Rivero, se queda con el penal y ya hasta esta instancia parecía difícil la serie para Complejo Deportivo porque se le escapaba a 2 tantos el equipo indio. Palacios a tomar la pelota, le pega bien arriba y al medio, muy buena la ejecución del flaco Palacios, que dejaba sin chances al arquero Melano, que hasta el momento no adivinaba ninguna en esta tanda. Era Palacios el que definía bien y ponía el 3-0. Si Complejo erraba, pasaba Argentino, el que iba a tomar este penal que calentaba y mucho, era un penal difícil, era Altamiranda, que le pega muy bien, fuerte al lado del palo y ponía el 3-1 para Complejo Deportivo, pero el golpe de knockout le iba a quedar a Matías Neira, un jugador surgido de las inferiores de Argentino, que define de esta forma, bien abajo del palo, adivinaba Melano, pero nada podía hacer ante este buen remate de Neira, que le daba la victoria y el pase a semifinales a Argentino de Belleville, que nuevamente está entre los 4 mejores del campeonato. El indio que festejaba con su gente, el indio que festejaba con su hinchada y de esta forma se metía nuevamente en la instancia de semifinales. Fue Neira el que terminó definiendo la tanda de penales, fue Argentino el que ejecutó muy bien cada uno de ellos. A Melano le costó adivinar la intención de los jugadores. Cuando lo adivinó, estuvo muy bien ejecutado el penal de Matías Neira, un jugador con el cual ya hemos dialogado y lo vamos a presentar más adelante, pero merecido también esta oportunidad para el lateral izquierdo y uno de los mejores que tiene nuestra liga belvillense, también peleándola desde abajo con el indio. Y bueno, de esta forma, fin de torneo para Complejo Deportivo, que de manera apresurada se queda afuera el equipo de Colioni, que ha hecho bien las cosas a lo largo del torneo, tal es así que termina consiguiendo una tercera posición en la tabla, en un torneo muy reñido, muy parejo que ha tenido esta liga belvillense justamente. Complejo se quedó con una buena posición, logró el triunfo en la ida, pero no lo pudo sostener en esta vuelta, con varios lesionados como Balcells y Finelli, jugadores muy importantes a lo largo del campeonato para el conjunto de Justiniano Pose, que no pudo sacarle provecho al buen torneo que ha hecho hasta los cuartos de finales. En sí ha sido un gran trabajo el de Complejo, pero queda marcado nuevamente por una eliminación temprana. Complejo ha acertado en los refuerzos en este torneo, por lo menos en la mayoría de ellos, porque Melano ha sido una garantía en el arco con un gran torneo realizado. Silva, que ha corregido muchas falencias defensivas que venía teniendo Complejo desde hace algunas temporadas atrás. La verdad que un aplomado jugador que ha jugado muy bien a lo largo de todo el torneo, que hasta incluso se ha ganado la capitanía. Bueno, Reche y Finelli, que han tenido un muy buen torneo. Un Nico Reche que comenzó de una manera y la terminó quizá con un poquito más de bajón futbolístico, que es común en este tipo de jugadores y posiciones también. Finelli ha sido la sorpresa quizá entre los refuerzos porque ha tenido un gran torneo y ha sido de lo mejor. Y Galanti, que le ha dado muchas soluciones en la mitad de la cancha. Complejo ha tenido un gran torneo, pero queda nuevamente marcado la eliminación de Complejo de manera temprana, pero seguramente sea un trabajo que se deba extender porque las cosas se vienen haciendo bien y Complejo en parte en el trabajo interno se quedará también con esa evaluación que hacemos desde aquí.